Cuán precioso, Señor, es estar en tu presencia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Qué hermoso es estar bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Qué hermoso es estar bajo la sombra de tus alas. Quien se refugia en ti será siempre saciado por la dulzura de tu casa, por las delicias de tus aguas, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Quien se refugia en ti será siempre saciado por la grosura de tu casa, por las delicias de tus aguas, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Cuán preciosa, oh Dios, Es tu misericordia, qué hermoso es estar bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Qué hermoso es estar bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Qué hermoso es estar bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Qué hermoso es estar bajo la sombra de tus alas. Quien se refugia en ti será siempre saciado por la grosura de tu casa, por las delicias de tus aguas, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Quien se refugia en ti será siempre saciado por la grosura de tu casa, por las delicias de tus aguas, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Quien se refugia en ti. Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga en este día, miércoles 22 de junio del 2022. Vamos a comenzar nuestro estudio de esta tarde, que Dios nos ha permitido tener este tiempo para poder
estudiar la palabra de Dios. Bien, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Que sin duda, Señor, el que se refugia en ti encontrará paz, encontrará satisfacción, encontrará, Señor, ese entendimiento, esa sabiduría que necesita para saber andar por esta vida. Bendito seas, oh Señor, gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos esta hora, estos momentos en los que nos disponemos a estudiar, nos disponemos, Señor, a tratar de entender un poco más de ti. Sabemos que, oh Señor, las cosas reveladas son para nosotros y las cosas ocultas son tuyas, oh Dios. Gracias por ese tiempo y ayúdanos a seguir confiando en ti, pase lo que pase. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar nuestra clase número 8 de la materia Teología Sistemática, trimestre número 2. Pues ya, hermanos, ya casi se está terminando ese trimestre y bueno, si Dios lo permite, pues bueno, haremos la evaluación correspondiente al trimestre que estamos llevando el día de hoy, ¿ok? Bien, hermanos, vamos a comenzar. Estamos en la teología propia, ¿ok? En esa parte estamos estudiando la parte de Dios, sus atributos, lo que Él es, lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Estamos estudiando esa parte. Bien, hermanos, entonces voy a comenzar un poco recordando lo que vimos la semana pasada. Un poquito más voy a recordar para retomar donde nos quedamos y seguir estudiando la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, estamos en el punto de los atributos morales, ¿ok? Y estábamos en esta parte del celo. Solamente voy a recordar, ya no lo voy a estudiar a fondo como lo hice la semana pasada porque pues ya lo vimos, una parte de este atributo, pero decíamos que a veces esto se toma el celo como algo malo, ¿verdad? Y es que muchas veces tenemos el concepto del celo del ser humano, ese celo donde el ser humano se vuelve posesivo, se vuelve una persona insegura, se vuelve una persona con la inseguridad, pues viene el enojo, ¿verdad? Viene el enojo, un enojo que no es malo enojarse, sino a dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos con ese enojo, ¿ok? Entonces, podemos ver aquí que el celo de Dios, también Dios es un Dios celoso, pero la parte de ser celoso de Dios se asume o se encuentra en que no hay otro Dios como Él. Nosotros tener un Dios en nuestro corazón, tener un Dios al cual le rendimos más tiempo, al cual le rendimos más nuestras fuerzas, al cual le rendimos más nuestro corazón, es una falta de respeto hacia Dios, por cuanto Dios no tiene comparación. ¿Okay? Dios no tiene comparación. Entonces, es por eso importante que nosotros estemos entendidos que el celo de Dios no tiene que ver con que Dios sea inseguro como nosotros, o que Dios no esté seguro si le amamos o no, ¿verdad? Como el ser humano lo piensa, que piensa que a lo mejor ya no lo aman, que a lo mejor ya no lo quieren, que a lo mejor ya no es importante. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver mucho, hermanos, con que Dios honra su nombre, defiende su nombre, ¿ok? Entonces, el celo de Dios se puede definir como que Dios continuamente procura proteger su honor. ¿Ok? Y esto es un atributo comunicable porque también nosotros tenemos esa parte de sentir el celo.
Sin embargo, como seres humanos, como hombres, como mujeres, debemos centrar nuestro celo no solamente en una inseguridad, que muchas veces puede pasar, sino debe basarse en conceptos bíblicos. ¿Cómo es esto? Lo primero por lo cual debes tener mucho celo es por la palabra de Dios. Si tú no empiezas por allí, hermano, vas a empezar a tener celos muy enfermizos, celos que radican simplemente en la carne, celos que radican simplemente en la autocompasión, pero no radican en la verdad. Tú tienes que tener un celo basado en la verdad, y uno de los celos basados en la verdad es el estudio de la palabra de Dios, es el tener la palabra de Dios bien en claro en nosotros mismos primero, ¿ok? Y después va a venir un celo por lo demás que es importante también. Bien, hermano, entonces es lo que voy a decir ahorita nada más de ese atributo, porque voy a pasar al siguiente, que es la ira. La ira de Dios quiere decir que Él detesta intensamente todo pecado. ¿Ok? Si Dios ama todo lo que es justo y bueno, todo lo que se conforma a su carácter moral, no debería sorprendernos, hermanos, que deteste todo lo que vaya en contra de. O sea, si Dios ama todo lo que es bueno, lo que es justo, todo lo amable, todo lo moralmente bueno, entonces quiere decir que Dios también detesta todo aquello que no se conforma a esas reglas o esas leyes que Él ha impuesto. ¿Ok? Entonces la ira de Dios dirigida contra el pecado está por consiguiente estrechamente relacionada con su santidad y con su justicia. ¿Okay? Si Dios es justo, si Dios es santo, debe detestar algunas cosas. ¿Ok? Entonces la ira de Dios se puede definir como esto, ¿no? Que la ira de Dios es que Él detesta intensamente todo pecado. Casi siempre en las escrituras, hermanos, vemos cómo Dios se enciende en su ira cuando los hombres van en contra de las leyes divinas y de las leyes morales que Dios ha mostrado. Por si lo podemos ver aquí en Levítico capítulo 26, versículo 23, ahí lo podemos ver, dice: y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición. ¿Qué cosa es andar en oposición a Dios? Bueno, es andar en contra de lo que Dios ha estipulado. ¿Okay? Eso es andar en oposición. O sea, si tú estás caminando bajo tus propias reglas, bajo tus propios pensamientos, bajo tus propias placeres, bajo tus propias intenciones personales, tú estás en oposición. Y no importa aunque digas, ay, es que yo no le hago mal a nadie. Eso no es lo importante. Aquí la pregunta que debes de responder es que si tú estás en oposición o a favor de Dios. Dice: yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso. Y comeréis y no os saciaréis. Y si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira. Vean lo que dice ahí, con ira. ¿Por qué? Porque esa oposición, ya hermanos, viendo muchas cosas que van en contra. O sea, Dios se maneja de cierta manera en que Dios te va quitando cosas poco a poco. ¿Okay? Dios te va quitando cosas poco a poco hasta que la finalidad de ese actuar de Dios es que tú atiendas lo que Dios está haciendo. ¿Okay? Que tú atiendas el camino que estás andando. Ese es el propósito por el cual Dios hace estas cosas. Que tú atiendas, que tú
veas que ese camino va en contra de Dios. Entonces, esta oposición del versículo 27 ya habla de una terquedad, porque ya están viviendo ciertas cosas como pestilencia, hambre, pobreza, escasez, o sea, muchas cosas. Y si aún así tú no quieres reconvenir, entonces dice ahí, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Muchos piensan, hermanos, y muchos tienen la mala idea, y voy a seguir adelante, de que Dios nunca se enoja. De que como Dios es amor, pues al final Dios va a perdonar a todos. Pues no han leído estos pasajes. Y muchos dicen, bueno, es que ese Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el del Nuevo. No, hermanos. Lo que pasa es que obviamente todos quieren al del Nuevo porque piensan que el del Nuevo nunca se enoja. O que el del Nuevo nunca castiga. Y ese es un error doctrinal muy fuerte. Muy, muy fuerte porque quiere decir que estas personas pues no han entendido quién es Dios. Seguimos allí. Levítico 26, versículo 31. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos de que en ella moran. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades, lo cual ocurrió, hermanos. ¿Okay? Recuerden que eso sí ocurrió con Israel por cuanto se obstinaron en hacer el mal. Ese es el punto. Israel se obstinó en hacer el mal y por lo tanto Dios tenía que ejercer disciplina. ¿Okay? Recuerden que Dios al que ama, disciplina. Entonces la doctrina de la ira de Dios en la Biblia, sin embargo, no está limitada al Antiguo Testamento, ¿ok? Como algunos han imaginado equivocadamente, que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy enojón, es un Dios que manda a matar a mucha gente, que no tiene misericordia, que no tiene paciencia, que es un Dios vengativo, es un Dios que es, como dice Hebreos, fuego consumidor, y por eso dicen, yo mejor prefiero el del Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 3, versículo 34, vean lo que dice. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí vemos la ira de Dios y lo estudiamos en una clase de Tesalonicenses el día domingo. ¿A qué se refiere la ira de Dios? Bueno, pues se refiere a que cuando Dios haga juicio contra él, se va a encontrar culpable. Él no va a entrar a la gracia, no va a entrar, o más bien no va a entrar a esa parte de encontrarse inocente, sino que estará en condenación. La ira de Dios tiene que ver con que cuando venga el juicio del gran trono blanco, cuando venga el juicio de las naciones, él se va a encontrar a la izquierda con las cabras y se encontrará con el rechazo de Dios. ¿Por qué? Porque dice, porque rehusó creer. O sea, quiere decir que sí sabía, dice ahí, pero el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, es una persona que sí sabe de qué se trata la salvación, ha escuchado del plan de salvación, ha escuchado del regalo de Dios para la humanidad, y él rehúsa creer, ¿ok? Él rehúsa aceptar lo que Dios ha provisto. Entonces, también vemos cómo Pablo nombra esta ira, y vimos este pasaje también, Romanos capítulo 2, versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Okay? Entonces ahí vemos otra vez que le espera ira y tribulación y angustia a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, lo que veníamos diciendo de la definición de ira. Ira es que Dios detesta todo aquello que no se conforma con la ley moral, con sus leyes divinas que Él ha dictado. Ya. Entonces, como con los demás atributos de Dios, hermanos, este es un atributo por el cual debemos agradecer y alabar a Dios. Tal vez no nos parezca de inmediato como que cómo se puede hacer esto, ¿verdad? En el caso de que se manifieste la ira de Dios, puesto que la ira parece ser un concepto tan negativo. Pero tenemos que entender que es útil preguntarnos lo que sería Dios si fuera un Dios que no deteste el pecado. O sea, imaginémonos un Dios que nunca se enoja. Entonces, tal vez sería un Dios que o bien se deleitaría en el pecado o por lo menos no le molestaría. Y eso traería que Dios fuese injusto, porque Él no se enoja con el pecado si así fuese, lo cual no es así, pero debemos nosotros aprender que como este es un atributo comunicable, una de las cosas en las que nos debemos de identificar o de parecer en este atributo, hermanos, es que debemos detestar lo que Dios detesta. O sea, aquí no es de que yo sea más misericordioso que Dios, ni que yo sea más amoroso que Dios. O sea, porque muchas veces decimos, es que, ¿dónde está el amor? Y a ver, tenemos que entender que el amor debe basarse no en lo que yo crea, sino debe basarse en lo que Dios es, porque Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, en ese amor Él detesta el pecado. Yo debo de ser igual. Yo debo de detestar el pecado. Y muchos piensan, hermanos, que enojarse porque alguien está faltándole respeto a Dios es que no tienes amor. Nada de eso, hermanos. Está mostrando un amor verdadero por ver cómo se está haciendo una injusticia, cómo se está desobedeciendo a Dios, el cómo se está pisoteando la palabra por querer hacer un capricho. Y eso debe causarnos molestias, hermanos, debe causarnos molestia. Nosotros, hermanos, correctamente imitamos este atributo de Dios cuando sentimos aborrecimiento contra la perversidad, la injusticia y el pecado. Cuando meditamos en la ira de Dios, no sobrecoge pensar que nuestro Señor Jesucristo llevó sobre sí la ira de Dios que merecía nuestro pecado, para que nosotros podamos ser salvos. Por eso, hermanos, aquel que no es salvo y que no se ha arrepentido y que no ha nacido de nuevo, la ira de Dios está sobre él. Bueno, entonces, ¿por qué les va bien? Porque hay gente que hace lo malo y se comporta mal y hace cosas descompuestas que de verdad pues son detestables y parece que no les pasa nada, tienen dinero, tienen una buena casa, tienen muchos coches, tienen muchas posesiones, se visten de una manera pues muy elegante y toda la cosa. Y bueno, tendríamos que decir aquí, hermanos, ese razonamiento es muy terrenal, ¿ok? Tienes que entender, hermanos, que hay gente que es tan miserable que lo único que tiene es un auto. Es lo único que tiene. Porque de ahí en fuera no tiene otra cosa. Si tú vivieras con él, te darías cuenta que son tan miserables. Si así fuese, hermanos, que ese pensamiento fuese real, como muchos dicen, de que, ay, es que no les pasa nada. Entonces, ¿por qué los famosos que tienen tanto dinero se suicidan? ¿Por qué los famosos como Robin Williams o como este hombre que cantaba en Nirvana, que tenían el mundo a sus pies, Elvis Presley, que también era un hombre codiciado por las mujeres,
¿Por qué decidieron quitarse la vida si al parecer, como ese pensamiento que ahorita acabo de vertir, parece que lo tienen todo? Bueno, es que eso es lo que parece, hermanos. Pero date cuenta, la gente trata de llenar su miseria de muchas cosas materiales. Pero en realidad lo que él quiere hacer es aparentar algo que él no tiene. Hermanos, el hecho de que alguien tenga muchas posesiones no quiere decir que es feliz. No quiere decir que es feliz. Muchas veces asociamos felicidad con tener muchas posesiones y no es así. Hay gente que es feliz y no tiene muchas posesiones, simplemente tiene su casa y es feliz. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo. La cuestión aquí, hermanos, es que debemos de dejar de pensar que porque alguien tiene cosas es porque él está bien. No necesariamente. No necesariamente, hermanos. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo, por decir si tú, que los que pasaron esta serie de la autoridad delegada, van a entender allí, hay un rey que fue Jeroboam II, que fue del reino del norte. Cuando reinó Jeroboam II, hermanos, el reino del norte tuvo mucho florecimiento, tuvo mucho dinero, tuvieron muchas conquistas, su reino se expandió mucho, tuvieron mucha cosecha, muchos tributos, conquistaron muchos pueblos. Pero ¿saben qué? Ese Jeroboam II era un rey muy malvado. De hecho, el reino del norte no tuvo ni siquiera un rey muy bueno que digamos. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que lo que quiere decir es que no necesariamente quiere decir que si yo tengo dinero o tengo muchas posesiones, no necesariamente quiere decir que yo estoy bien con Dios. No quiere decir eso, hermanos. Debemos de ver hacia dónde nos conduce eso. Y si esta persona o este varón o esta mujer tienen a lo mejor dinero, tienen posesiones, pero se vuelven arrogantes, son personas que no dependen de Dios, que piensan que lo hicieron ellos solos, que tú ves que Dios para ellos es simplemente un estorbo. ¿Tú piensas que eso es la bendición de Dios? O sea, ¿tú crees que la bendición de Dios es para que una persona se haga orgullosa y para que una persona se haga fanfarronera? ¿Tú piensas que esa es la bendición de Dios? Pues creo que debemos de entender bien el concepto de lo que es bendición, hermanos. Recuerden que la palabra bendición en el hebreo significa llegar al punto donde Dios quiere que llegues. O sea, es decir, Dios te da una bendición, pero no es el punto al que Dios quiere que llegue. La bendición debe ser un medio por el cual tú llegues al propósito que Dios quiere para ti. ¿Ok? Entonces, si eso que tú tienes, o si eso que esa persona tiene, lo lleva más a ignorar a Dios, lo lleva más a desobedecer, lo lleva más a ensoberbecerse, lo lleva más a creer que él puede solo, ¿tú piensas que eso es bendición de Dios? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que más bien es algo que él pudo lograr, sí, con sus fuerzas, pero al final está bajo la ira y el enojo de Dios, ya que es un contencioso y no obedece a la verdad, como lo dice este pasaje de Romanos capítulo 2, versículo 8. Aquí vemos otro pasaje más, para ir terminando este atributo. Segundo de Pedro 3:8, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces, así que cuando pensamos en la ira de Dios que vendrá, debemos simultáneamente estar agradecidos, hermanos, por su paciencia, al esperar para ejecutar esta ira a fin de que más personas puedan salvarse. La ira de Dios, hermanos, debería motivarnos a la evangelización, pero también debería motivarnos a la santidad. ¿Por qué? Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es decir, que ese día del Señor vendrá con juicio para aquellos que detienen con injusticia la verdad. ¿Ok?
¿Ok? Bien, vamos a pasar ahora a los atributos de propósito. Ya hemos visto los atributos de Dios que describen su ser, como la espiritualidad y la invisibilidad. Los atributos mentales que vimos como conocimiento, sabiduría, veracidad. Y acabamos de ver los atributos morales que son bondad, amor, misericordia, santidad, paz, justicia, celo e ira. Ya vimos ese tipo de atributos. Ahora vamos a pasar a los atributos de propósito. ¿Qué son estos atributos? Bueno, tienen que ver con la toma y ejecución de decisiones de Dios. ¿Ok? Los atributos de propósito tienen que ver con la toma y ejecución de decisiones de Dios. ¿Ok? Entonces, el primer atributo que vamos a ver es la voluntad. Voluntad. ¿Ok? La voluntad de Dios es el atributo de Dios por el cual Él aprueba y determina realizar toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y toda la creación. Es decir, esa definición nos indica que la voluntad de Dios tiene que ver con decidir y aprobar las cosas que Dios es y hace. Tiene que ver con las decisiones de Dios de qué hacer y qué no hacer. ¿Ok? Eso quiere decir. Bien. Voy a pasar a una parte que se llama la voluntad general. ¿Ok? Vamos a clasificar, ¿ok? Un poquito para ir acotando este atributo. Porque hemos escuchado, no es que esa no es la voluntad de Dios. Es que, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿No? Muchos preguntan eso. Es una pregunta muy común entre los creyentes. Entonces tenemos que ver, hermanos, que hay voluntad que son voluntad general, o sea, que es para todos, que Dios quiere que se haga tal XY cosa. Y por otro lado está la voluntad específica. Voy a dar un ejemplo antes de pasar un poquito más de lleno. La voluntad general tiene que ver, por decir, con el versículo que dice Pedro en capítulo 3, primera de Pedro capítulo 3, cuando dice: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Eso es general. O sea, aquí no hay de que, bueno, nada más esto aplica para los hombres o nada más aplica para las mujeres. No. Eso es general. Todos, absolutamente todos tenemos que seguir ese mandato de hay que ser santos. Hay que apartarnos del mundo. Hay que apartarnos de las cosas que este mundo ofrece y que a Dios no le agradan. ¿Ok? A eso se refiere con la voluntad general. Voluntad específica. Cuando, por decir, Dios le mandó a Gedeón que fuese y destruyese el altar de su padre. Y por eso le pusieron Jerobbaal. Esa fue una voluntad específica, hermano. O sea, no quiere decir que nosotros vayamos por el mundo, o vayas con tu papá ahorita, o vayas allá a la casa de tu abuelita y le derribes el ídolo. Esa fue una voluntad específica para cierto tiempo y para cierta persona. Por decir, que voluntad específica. Dios mandó a Noé a construir un arca. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que todos vamos a hacer arcas? No. Fue una voluntad específica. Pero hay cosas que son voluntad general, que es para todos. Y sí o sí así es. ¿Ok? Teniendo esto en mente, tenemos que entender que parte de la voluntad de Dios, si no es que la mayoría, el 70-80% de la voluntad de Dios, ya está en las escrituras, hermanos, ya está en las escrituras. O sea, no es que tú andes buscando a ver cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que me convence que debo de hacer. No funciona así. Por eso es el estudio, hermanos. Por eso tú ves que un cristiano que no estudia es un cristiano que no sabe qué está haciendo. O sea, tiene una idea vaga de lo que es el cristianismo. Tiene una idea vaga de lo que es servir a Dios, pero no lo sabe a cabalidad. No lo sabe. ¿Por qué? Porque no estudia. Entonces, sin estudio, hermanos, el cristiano empieza a andar en lo que siente, en lo que él cree, en lo que a veces la gente le dice que debe de hacer. O sea, ay no, pues yo si fuera cristiano yo haría esto. Entonces tú en tu mente crees que así debe de hacerse porque la gente aprueba eso. Pero recuerden, hermanos, que no necesariamente lo que la gente aprueba es lo que Dios aprueba.
¿Ok? Eso es muy importante porque muchas veces pensamos que como la gente está probando lo que yo hice o lo que yo hago, pues entonces quiere decir que Dios lo aprueba y no es cierto, hermanos, no necesariamente es así. ¿Ok? Generalmente la voluntad de Dios va en contra de lo que la gente dice. ¿Ok? Bien, voy a entrar un poquito a la voluntad general. La Biblia frecuentemente habla de la voluntad de Dios como la razón definitiva y suprema de todo lo que sucede. ¿Ok? De todo lo que sucede. Entonces, en Efesios capítulo 1, versículo número 11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Entonces, quiere decir entonces, hermanos, esta palabra hace de este versículo 11, dice el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esa palabra hace viene de la palabra griega energeo. De ahí viene la palabra energía. ¿Ok? Y quiere decir ser activo. Es decir, que hay algo que está en acción, que ya hay algo que está eficiente y hay algo que está obrando, que está accionando en ese momento, ¿ok? Entonces, es un principio, un participio presente y sugiere que hay una actividad continua, eso quiere decir, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir? Que no es que hay una religión, hermanos, hay una religión que dice que Dios hizo el mundo y lo abandonó. O sea, que Dios hizo el mundo, lo echó a andar y de pronto pues se desapareció. Y entonces el mundo funciona por sí mismo o el mundo funciona simplemente porque así fue diseñado. Pero este versículo nos dice lo contrario, nos dice que Dios está actuando continuamente, requiere una actividad continua. La frase se podría traducir más explícitamente que continuamente hace que se realice todo en el universo conforme al consejo de su voluntad. Aquí dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, lo que está diciendo aquí este versículo es que nada toma por sorpresa a Dios y lo que ocurre en el universo, una explosión de una estrella, el que haya lluvia, el que haya nieve, el que haya frío, el que haya muchas cosas, hermanos, tiene que ver con el designio de su voluntad. O sea, fue algo que Dios ya había designado, ya había dicho que así sucediese. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios obró para que así fuese. Entonces, el hombre, por eso el hombre puede designar que ciertas épocas son de huracanes, ciertas épocas son de calor, ciertas épocas son de frío, ciertas épocas son de mucha lluvia, son de sequía, pero sin embargo ustedes lo ven por sí con el sistema meteorológico. Ellos pronostican, pero no están seguros de que así sea. Muchas veces sucede que el hombre pronostica lluvias y sucede que ese día nunca llueve. ¿Por qué? Porque todo está sujeto a la voluntad de Dios. Y eso es una voluntad general. ¿Ok? Es una voluntad general. Así ocurre, así pasa, así Dios lo designa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro pasaje para ver esta parte de la voluntad general. Dice allí, Hechos capítulo 4, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Ven lo que dice ese versículo 28? Dice ahí, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedió. O sea, eso es una voluntad general. ¿Qué quiere decir? Dios ya diseñó
cómo suceden las cosas. Y así sucede. Un determinado consejo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El contexto de este pasaje es que la iglesia primitiva está siendo amenazada por los líderes religiosos a que callaran y ya no predicaran en el nombre de Jesús. Y ellos obviamente pues no lo hacen, no callan. Ellos simplemente ellos siguen predicando y aquí oran como iglesia que Dios les dé denuedo, Dios les dé fuerza, Dios les dé ánimo para que no callen, que no callen ante las amenazas. Sigue diciendo, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La iglesia de Jerusalén, hermanos, creía que todos los acontecimientos conectados con la muerte de Cristo fueron conforme a la voluntad de Dios. Fíjate cómo lo dice. Fueron conforme a la voluntad de Dios. Todos los hechos conectados con la muerte de Cristo implican que no solo la muerte de Jesús, sino todos los acontecimientos detallados en conexión con ella están incluidos en la siguiente declaración. La mano y la voluntad de Dios habían predestinado que sucedieran todas estas cosas. ¿Ok? Todas estas cosas. Entonces, quiere decir que Dios, en su plan perfecto, ya había designado generalmente que así sucediese. ¿Ok? Ahora, vamos a poner aquí un poco de estudio, de análisis. ¿Qué vamos a hacer con estos versos? A ver. Por ejemplo, aquí tenemos primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aquí vemos una parte de la voluntad de Dios, y eso es general, ¿eh? Esa es una voluntad general. ¿Por qué es general? Bueno, pues porque el sufrimiento es para todos. ¿Ok? Pero aquí ese es un sufrimiento que debemos entenderlo como que Dios está diciendo que hay gente que va a sufrir porque esa es su voluntad para con ellos. Pero es su voluntad en el sentido de por la verdad. Aquí dice que Dios quiere que padezcáis haciendo el bien y que no padezcáis haciendo el mal. Ahora, quiero que nos fijemos que muchas veces la voluntad de Dios es que sus hijos sufran, ¿eh? Grábense bien eso. A veces la voluntad de Dios es que sus hijos sufran. Y dense cuenta en toda la parte de las escrituras. Dios, antes de que su pueblo de Israel fuese a la tierra prometida de Canaán, Dios le dijo a Abraham que ciertamente su descendencia tendría que estar esclava 400 años. ¿Okay? Y así sucedió. O sea, fue la voluntad de Dios que fuesen esclavos su pueblo para después salir con mano poderosa. Sí, fue la voluntad de Dios. Y muchas veces eso no nos entra en la cabeza porque en nuestra carne, hermanos, evitamos sufrir. ¿Ok? Evitamos sufrir. Pero ahora vamos a ver más adelante en esta misma carta leemos esto. En lo que dice esta misma carta. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué dice allí? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios,
yo creo que, o sea, a ver, si yo soy su hijo, ¿a poco tú evitas de alguna manera que tu hijo sufra? A ver, perdóname, Dios no es como tú. O sea, grábate bien eso. Dios no es como tú. Sí, nosotros como seres humanos tratamos de evitar que nuestros hijos sufran, ¿no? Y cuando mi hijo sufre, cuando mi hijo llora y toda la cosa, pues yo trato de hacer lo que yo pueda para que él no llore. Bueno, tú, pero Dios no es así. A veces la voluntad de Dios es que padezcan. A veces la voluntad de Dios es que te enfermes. A veces la voluntad de Dios es que pierdas ciertas posesiones, es que pierdas cierta inversión, es que pierdas cierto automóvil. A veces es la voluntad de Dios. Ahora, tenemos que entender que el punto de que si es buena o mala lo que me pasa es según tu perspectiva. ¿Ok? Ya vimos el atributo de santidad, y quiere decir que santidad quiere decir que Dios no hace nunca nada malo. ¿Ok? Dios es tan sabio, sabiduría, que Él sabe tomar decisiones correctas. Y a veces, en su santa voluntad, Él sabe que necesitamos sufrir. A ver, ¿era la voluntad de Dios que Job sufriera? Sí, era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo permitió. El problema está, hermanos, en que nosotros pensamos que como Dios es amor, Él debe evitar de alguna u otra forma que a mí me vaya mal. No. A veces es lo que necesitamos. A veces necesitamos que pues Dios nos quite tal cosa para que entendamos lo que estamos dejando y lo que estamos abandonando. A veces lo necesitamos. Tú a lo mejor en tu pensamiento tú piensas que no lo necesitas, pero tú no eres Dios. Tú eres un humano y yo soy un humano con una vista limitada. Entonces seguimos allí. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En este versículo, la frase según la voluntad de Dios no puede referirse a la manera en que los creyentes soportan el sufrimiento, porque eso haría que el versículo esencialmente dijera que los que sufren mientras hacen el bien, hagan el bien y entréguense a su fiel Creador. Y eso haría la frase según la voluntad de Dios redundante. Más bien, lo que nos está diciendo, hermanos, es que los creyentes están sufriendo de la misma manera que la voluntad de Dios se refiere al sufrimiento del capítulo previo. Es decir, el sufrimiento que vimos del capítulo 3 habla de una persona o de un cristiano que sufre por causa de la verdad, que él se entrega a la verdad, y a veces, hermanos, pensamos que porque estamos del lado de la verdad todos nos van a apoyar. A veces no sucede así. A veces tú estás del lado correcto y toda la gente te critica, toda la gente te dice que tú estás mal, que tú no tienes conciencia, que tú no sabes, que tú esto y el otro y lo demás allá. Y en este capítulo 4 se está hablando del juicio que debe empezar por la casa de Dios, y una de las cosas por las cuales Dios limpia a la iglesia es el sufrimiento, hermanos. ¿Es la voluntad de Dios que algunos de la iglesia sufran? Sí, es la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces ahora debemos distinguir entre lo que sea la voluntad de Dios, que sus hijos sufran por la verdad y por su vida entregada a Él en obediencia, y otra muy distinta, que sea la voluntad de Dios que caigamos en pecado y sufrimos por consecuencias del pecado. Es muy distinto. Una cosa es sufrir por causa de la verdad, y otra muy distinta, que sufras por consecuencia de tu pecado. Ay, no, es que era la voluntad de Dios que yo cayera en esto, o que esto, que el otro. No. No, hermanos. No. Entonces esto a muchos les ha causado conflictos, ya que muchos entonces toman como conclusión que Dios no tiene el control de todo por cuanto no evitó que yo haga tal cosa. No, hermanos, porque hay cosas que ya son generales. ¿Ok? Hay cosas que son generales y que ya se tienen que hacer. Y si no obedecemos las generales, hermanos, pues obviamente vamos a tener que sufrir las consecuencias.
Vamos a tener que sufrir las consecuencias de nuestro extravío. ¿Ok? Entonces, hay algunas distinciones en los aspectos de la voluntad de Dios. Por decir, está la voluntad obligada y la voluntad libre. La voluntad obligada de Dios incluye todo lo que Él debe determinar conforme a su naturaleza. Es decir, Él no puede estar de acuerdo con el mal. Eso es algo obligado. O sea, Él no puede estar de acuerdo con el mal. ¿Ok? Él va a estar de acuerdo con aquellas cosas que van de acuerdo con su naturaleza, que es pura, santa, justa, inmutable. Él va a estar de acuerdo con todo eso. Y la voluntad libre de Dios incluye todo lo que Dios determinó, pero no tenía necesidad de determinar conforme a su naturaleza. ¿Ok? Voy a explicarlo un poquito más adelante. Entonces, así como nosotros podemos decidir o escoger algo de buen grado o a regañadientes, con gusto o lamentando, en secreto o públicamente, Dios, en la infinita grandeza de su personalidad, puede querer diferentes cosas de diferentes maneras. ¿Okay? Una distinción útil que se aplica para estos aspectos es como se llama, la voluntad obligada o necesaria y la voluntad libre. ¿Ok? Aquí debemos poner la decisión de Dios de crear el universo y todas las decisiones relativas a los detalles de esa creación. Aquí fue una voluntad, o sea, el punto de la creación, hermanos, es una voluntad libre. ¿Por qué? Porque Dios no tenía necesidad de crear. Él en su libertad, Él en su voluntad libre, Él quiso crear algo. Pero no porque su naturaleza lo necesitase, ¿ok? Dios no necesita de la creación, Dios no necesita de nada. Sino que Él en su voluntad libre decidió hacer una creación. ¿Ok? Entonces, por decir, otro de la voluntad libre, la redención del ser humano. Muchos dicen, es que Dios salvó al ser humano porque no quería quedarse solo en el universo. Esa es una agresión a la divinidad. Esa es una agresión muy fuerte. ¿Por qué? Porque está diciendo que Dios tiene necesidad de algo, cuando no es cierto. Dios no tiene necesidad de nada, absolutamente de nada. Entonces, esa fue una voluntad. O sea, ¿por qué Dios decidió salvar al ser humano? Por el puro afecto de su voluntad, nada más. O sea, Él en su libertad quiso salvar. Él en su voluntad quiso hacer este plan de salvación, en su voluntad libre. No porque Él necesitase del ser humano, no porque Él necesitase de ciertas cosas. No, hermanos, no. Simplemente fue porque Él así lo quiso. Entonces no hay nada en la naturaleza de Dios que le exigiera crear el universo o hacer la obra redentora de la humanidad. ¿Ok? No hubo nada que lo obligara, simplemente Él quiso. Sin embargo, Dios decidió crear y redimir, y estas fueron decisiones totalmente libres que Él tomó para cada uno de nosotros. Podemos poner este pasaje para ir terminando. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, retomo esto para dejarlo bien en claro y terminar. La voluntad obligada de Dios incluye todo lo que Él debe determinar conforme a su naturaleza. Por decir, ¿qué cosa es una voluntad obligada? La paga del pecado es muerte. Eso no hay dónde hacerse.
O sea, Dios tiene que castigar el pecado. O sea, Él no puede decir, bueno, a este sí lo castigo y a este no. No. La voluntad obligada o necesaria de Dios es necesario que el pecado sea castigado. Es necesario que el pecado debe ser expiado, debe ser pagado, hermanos. Eso es algo necesario. Entonces, ¿por qué fue necesario que Cristo viniese? Por eso, porque el pecado debe ser castigado. Y no había otra manera más que Cristo fuese la propiciación por nosotros. La voluntad libre es algo donde Dios decide hacer. Pero no porque lo necesite, simplemente porque Él quiere. Porque Él quiere y porque Él decide así las cosas. ¿Ok, hermanos? Bien. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Nos vemos, aquí le vamos a dejar por este día. Nos vemos la semana la semana que viene. Vamos a continuar. Nos falta ver algunos otros atributos y pasaremos al estudio de la Trinidad. ¿Ok? Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el día de mañana para nuestro tema de como viendo al invisible, si Dios lo permite. Cuídense mucho, hermanos. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones, hermanos. Cuán precioso, Señor, es estar en tu presencia.